Bueno, ya estamos con Margarita Stolbizer. Gracias, Margarita, por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo ves un giro, como yo decía? Felicitaciones por el programa nuevo, es mi primera visita al programa, Sí. así que felicitaciones a vos y al equipo. Y te agradezco, sé que venías del interior de la provincia de Buenos Aires con muy poquito tiempo y pudiste llegar al programa. Margarita, ¿ves también esto que yo decía, un nuevo Macri? Después del 1 de abril ha cambiado totalmente la estrategia, un Macri más de mano dura, un Macri que quiere desalojar el espacio público cuando antes negociaba, que confronta con la oposición, con los sindicatos, con todos. Sí, por supuesto que me parece complicadito un gobierno que apenas, digamos, en el promedio de su gestión está planteando distintas formas de represión social, ¿no? Porque la pregunta es qué es lo que viene detrás de un Macri que está pensando cómo reprimir, cuáles van a ser las decisiones. Porque lo que me pregunto es si en algún momento probamos con resolver los problemas en lugar de reprimir a los que protestan, porque noto que en los últimos tiempos nos quedamos con la discusión sobre las protestas o las formas de las protestas y eso elude la discusión del fondo de por qué la gente protesta, ¿no? A mí me llamó mucho la atención con el tema de los docentes, donde la discusión es si los maestros van a la escuela o no, y en realidad no estamos discutiendo cuál es la educación que queremos, que necesitamos, qué pretendemos de los docentes y cuánto pretendemos que ganen los docentes, ¿no? Porque los obligamos a sentarse con funcionarios que ganan 4 veces más que ellos, ¿no? Entonces, me parece que estamos en una situación compleja. Ahora, también creo, y me parece que lo que decía Jorge Giacobbe recién, es la búsqueda de eso, que es la búsqueda de un equilibrio. Porque yo he visto en otros países donde se vio mucho en Brasil en las marchas contra Dilma en su momento, eran los domingos. Acá no hay una marcha un domingo ni por casualidad. He visto en Londres marchas, una marcha anti-Trump hace poco tiempo, y la verdad que siempre es por un carril dejando otro libre. Entonces yo creo que hace falta establecer un mecanismo de diálogo que nos permita encontrar un equilibrio. No puede ser que la única situación o la única posibilidad de debatir es represión o un Estado que no hace absolutamente nada. A ver, ahora quiero ir a lo de los docentes, ¿no? Porque las imágenes que están dando vuelta en la retina de todos son las imágenes de anoche de la policía enfrentando a los docentes en la plaza frente al Congreso. Eso también requiere un punto de equilibrio, porque primero eran maestros que iban a poner una carpa, ¿no? Ahora, por otro lado, también es cierto que los docentes habían votado en asamblea cuál era la medida de fuerza, la número 6 era poner la carpa y eso había perdido dentro de la asamblea de los docentes. Y Baradel decidió ir a poner su propia carpa. Además, hubo un manejo por detrás, porque no es casual que Cristina en el mismo momento estaba tuiteando. Entonces, había todo un manejo de la situación. Vos decís que Baradel había perdido con esta idea de ir y poner Claro, con la idea carpa. de esa, porque los docentes habían decidido que la expresión de las medidas de fuerza fuera distinta, se concentrara más en las provincias. Ahora, yo creo absolutamente en la legitimidad del reclamo de los docentes y en que las manifestaciones de protesta las resuelven los docentes. La represión de anoche me parece que fue un abuso total en la necesidad de Macri, que el gran problema es cuando Macri toma decisiones políticas en la conveniencia de lo que las encuestas le están diciendo, ¿no? Vos sabés que las encuestas marcan un poco, por eso se desactivó también el paro docente, pese a que mañana es paro nacional, ahora vamos a contarlo, paro nacional docente, en protesta por la represión policial de anoche frente al Congreso. Pero igualmente hay una mayoría social, más del 60%, que está en contra del paro, más allá de que reconozcan que es justo el reclamo docente. Ahora, ¿vos crees que detrás del reclamo docente, porque hoy también fue duro Sergio Massa, en una carta que le envió al gobierno, pero también a toda la dirigencia política, condenó los piquetes y también los paros? ¿Vos crees que detrás del paro docente también hay una movida política? Vos decías, hablabas de Cristina, por ejemplo. Sí, ahora, a mí me preocupa también cuando escucho a los funcionarios públicos descalificar determinadas acciones porque son políticas. Lo escucho en muchísimo de los funcionarios de este gobierno, tanto nacional como provincial, que dicen, eso es política. Ahora, muchachos, ustedes no hacen política en realidad. ¿Cómo sacarle connotación política a un paro? La política cruza nuestras vidas. Las decisiones de la economía son decisiones de la política. Entonces no me parece que la descalificación de determinado acto tenga que ser porque atrás hay política.
Que hay manipulación, que hay un intento de utilización, sí existe. Ahora están jugando todos a la política y me parece que uno no puede esquivarle a eso, ni hay que demonizar la acción política de todo esto. Ahora, por supuesto que yo, y lo he planteado públicamente, no quiero concederle absolutamente nada a los que intentan, a través de alguna de las acciones que están tomando hoy, buscar un fracaso del gobierno. La verdad, no estoy en las filas de los que tiran piedras para que el gobierno fracase. Al contrario, la verdad es que me parece que es necesario darle al gobierno una cooperación y un aliento para que resuelvan las cosas. Ahora, no veo al gobierno hoy preocupado en resolver las cuestiones. El tema docente es así. Lamentablemente se han parado en una posición de fuerza porque ellos creen que sus votantes no son los que mandan a los chicos a la escuela pública. Entonces les deja de importar y tenemos una situación de deterioro de la escuela pública que es enorme. Entonces en algún momento nos tenemos que empezar a hacer cargo de esa situación. No puede ser que digamos los docentes tienen que ganar hoy menos de lo que significa la inflación en el deterioro de sus salarios que ya venían siendo muy bajos, ¿no? Margarita, ¿vos crees que el gobierno, porque hay un sector de la sociedad, básicamente el kirchnerismo, dice, convalidamos anoche que este es un gobierno represor, neoliberal, que solo puede reprimir porque si no, no le cierra la política económica. ¿Vos tenés esa visión? Yo no tengo esa visión porque, insisto, no quiero hacerle ningún tipo de concesión al kirchnerismo, porque la verdad es que el kirchnerismo fue el que instaló en la Argentina, hizo aprobar una ley antiterrorista, el proyecto X, todos los servicios de inteligencia para perseguir a la gente y la fuerza reprimiendo. Entonces, la verdad, no le voy a hacer al kirchnerismo ningún tipo de concesión en estas cosas. Sumado a que la situación de empobrecimiento que hoy tienen muchos sectores tiene más que ver con el origen del kirchnerismo que con las causas de este gobierno. Ahora, la verdad es que a mí me asusta que el gobierno esté pensando, en lugar de llamar a un consejo político, económico y social para discutir no solo los salarios, sino el futuro de la Argentina, la educación que necesitamos, el sistema impositivo, estén viendo cuáles son las medidas que pueden adoptar para una represión mucho más eficaz, ¿no? Margarita, hablemos un poquito, en este momento está ocurriendo en Santa Cruz una marcha de antorchas en contra del gobierno de Alicia Kirchner. Hay una crisis económica gravísima en Santa Cruz. Le ofrecieron 3% de aumento a los docentes, no empezaron ni siquiera las clases ni un solo día desde que comenzó el ciclo lectivo en el resto del país. Pero yo siempre digo que tu denuncia con los sauces es la denuncia que puede llevar a la cárcel a Cristina. El juez Bonadío la procesó la semana pasada, justamente por asociación ilícita, por los sobornos o los alquileres que le pagaba Lázaro Báez y Cristóbal. El lavado de dinero, las negociaciones incompatibles. Es además la causa que más le involucra de manera directa y personal, porque hay muchas otras investigaciones, pero donde en el medio hay sociedades, testaferros, otras personas. Los Sauces es una sociedad constituida por la familia Kirchner y en la cual quienes cobran las sumas millonarias que pagan los dos grupos empresarios son la familia Kirchner. Entonces acá es muy fácil y el delito es exactamente así. Las pruebas que hay en la causa son tan determinantes cuando Cristina dice a veces, no, lo que teníamos era una inmobiliaria que no tenía ni sede, domicilio trucho, 2 empleados que eran el jardinero y Florencia, y sus únicos 2 clientes eran los 2 grupos empresarios a los que ella beneficiaba con concesión de obras públicas, de áreas petroleras y de licencia de juego, y esos eran lo que le pagaban los alquileres. La verdad, los delitos están absolutamente comprobados. Insisto, la que retiraba la plata que depositaban los empresarios era ella. ¿Cuál es tu hipótesis principal en esa denuncia? ¿Que Cristina cobraba coimas directamente de Lázaro Báez o de Cristóbal López? Eso nosotros es lo que hemos denunciado. Yo he planteado más de una vez que el dinero ese que se maneja es el pago de los sobornos, la devolución, el compartir el negocio en realidad a través del cual ellos recibieron concesiones que les permitieron ganancias millonarias y pagaban con ese formato. Ella ha dicho alguna vez, eso es mínimo en relación a lo que Lázaro ganaba. Por supuesto, y la sospecha siempre está que muchos de los miles de millones que Lázaro tiene, en realidad son de los Kirchner y no de él. Yo creo que mucha de la fortuna que tiene Lázaro Báez no le pertenece y que ahí es donde viene el conflicto de ellos. Pero lo cierto es que hoy
Esto es algo concreto. Que la señora de Kirchner cobró 20 millones de pesos en 4 años que le depositaban las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López es un hecho así absolutamente comprobado y firmado en la pericia por los propios peritos propuestos por la defensa. Entonces, el delito está. Yo no necesito averiguar si además tienen 1.000 millones que están a nombre de otro. No, la verdad, con los 100 millones que tienen ya el delito está. ¿Por qué, justamente, por qué cuando todo el mundo cree, o hay en la dirigencia política el convencimiento de que Lázaro Báez era simplemente un empleado de Néstor Kirchner o un socio menor, si se quiere, de Néstor Kirchner, vos en realidad vas por lo que se puede comprobar que Lázaro Báez le pagó una coima a Cristina, una coima de varios, claro, más de 20 millones de pesos, menor en términos de lo que es el movimiento de plata que han tenido. Claro, pero el delito está ahí, absolutamente comprobado y acreditado, que son por ahora estos delitos. Por eso está bien lo que el juez dice, que después de investigaciones que se han hecho por cuerdas separadas en las distintas causas, en algún momento va a haber que tener una mirada integradora de todas las causas, porque lo cierto es que esto tiene que ver con la investigación de la ruta del dinero, con la de Atosur, con la de aerolíneas, son muchas otras causas, la irregularidad de la concesión de obras públicas. Pero en esta es absolutamente clarito. El juez llega a la misma conclusión que nosotros, que esa sociedad Los Sauces se constituyó con la finalidad justamente de recibir las sumas millonarias que pagaban estos empresarios y que era una forma de lavar la plata de origen sucio, que es la corrupción, reinsertándola en el mercado financiero a través de este formato del pago de alquileres o de inmuebles. A ver, decíamos que hay una marcha en este momento en Santa Cruz, una marcha de antorcha de los estatales, de los médicos, los empleados públicos, los docentes, reclamando el atraso en el pago de salarios, la crisis económica en Santa Cruz, pero algunos han sugerido en los últimos días de que la posibilidad de que Cristina haga política en la provincia de Buenos Aires y que enfrente al gobierno en la provincia de Buenos Aires tiene que ver también con el financiamiento que consigue del gobierno de Santa Cruz, o de dinero que ella sacará de algún lado. ¿Vos crees esa idea? Sí, creo que eso es perfectamente posible. De la misma... Cristina podría estar financiando su actual campaña política, ya sea con dinero del gobierno de Santa Cruz o con la corrupción. Cristina debe tener varias fuentes de financiación de su campaña política. Sí, lo que creo es que la situación de crisis financiera que tiene la provincia de Santa Cruz no es por el problema del salario de los docentes. La verdad es que fundieron una provincia que fue privilegiada durante 12 años porque ninguna otra provincia en el país recibía tanta plata como Santa Cruz. Y esto tiene que ver con las investigaciones porque, entre otras cosas, cuando uno mira todo lo que es el raconto, el informe que hizo la Dirección de Vialidad, de los miles de millones que se concedieron y que después el informe nuevo de los fiscales Policita y Maíquez, que habla de la cantidad de obras públicas que le han permitido a Lázaro Báez ganar miles de millones de pesos. Eso es a costa de una provincia como la de Santa Cruz, que recibió muchísima plata y hoy no tiene ni plata ni las rutas que tendrían que haber hecho. Margarita, ¿qué vas a hacer con Sergio Massa? ¿Vas a ser candidata en la provincia de Buenos Aires? ¿Una fórmula Massa-Margarita Stolbizer? Claro, nosotros no hemos hablado de candidaturas y nos parece que no es el momento. Trabajamos durante todo el año pasado primero en el entendimiento de cuál es la oposición que la Argentina necesita. Y yo creo que ese tiene que ser el debate. A mí me preocupa cuando se instala esta idea de una polarización que en definitiva es una ficción en realidad, que lo que busca es entrampar a la gente en algo que no es otra cosa que una mentira. Pero prende en la sociedad. Claro que prende, pero a ver, entendámonos, a mí me preocupó mucho Macri cuando antes de ayer, esta semana, sale a decir los que critican vayan y armen un partido político para competir. Lo hemos escuchado ya alguna vez, ¿no? Eso entre otros muchos pareceres que tienen, pero en realidad lo que iba es a esto, esa estrategia de conveniencia que plantea el gobierno eligiendo contra quién quiere ir, lo que hace es plantear a los argentinos realmente algo de una perversión, de una irresponsabilidad. Por eso yo quiero debatir cuál es la oposición que la Argentina necesita. La Argentina necesita que los irracionales y los chorros estén peleando por volver a ser una opción, y el gobierno es
de una irresponsabilidad total. Cuando ellos toleran que los que saquearon la Argentina puedan volver a ser una alternativa que saque 30 puntos en la elección, es de una irresponsabilidad total. Ahora, nosotros, y voy a tu pregunta sobre lo que armamos con Massa. Con Massa armamos, primero que nada, un mismo entendimiento sobre cómo debe ser la oposición. La oposición tiene que tener vocación de cooperación, como lo mostramos durante todo el año pasado, acompañando en leyes sustanciales que el gobierno necesitaba, pero también poniendo límites, controlando, instalando una agenda social cuando el gobierno se olvidaba de lo que había prometido en la campaña, impuesto a las ganancias. Entonces, a partir de ahí discutimos hoy un proyecto de la Argentina para adelante también. Ahora, lo que no podemos aceptar es que el gobierno quiera plantear que la disyuntiva es el pasado y el futuro y no se hace cargo del presente. Margarita, ¿sabes que en este mismo momento Elisa Carrió está ahí en Exaltación de la Cruz? Después le vamos a contar, en un asado ahí con sus diputados más cercanos, su gente de confianza, decidiendo si va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se puede dar, digamos, el escenario de las tres mujeres que van a definir la política en la provincia de Buenos Aires? Cristina, Lilita Carrió y vos compitiendo en la provincia de Buenos Aires. Digamos, ser podría ser. A mí me cuesta mucho esto de que alguien pueda elegir si soy acá o soy de allá, la verdad. No lo puedo entender, sinceramente, porque uno tiene un domicilio y está en un lugar y representa un determinado territorio, que es donde vivís o donde naciste. Esto de poder jugar a que soy candidato donde quiero, no sé, yo nunca cambié mi domicilio y entonces me parece que no es razonable, que forma parte también de un engaño que se hace a la gente. Bueno, o sea que Lilita, que creo que todavía no hizo el cambio de domicilio, Beto no hizo el cambio de domicilio. No. Lilita, o sea que me parece que va a terminar definiendo en la ciudad de Buenos Aires, sí, si no hace el cambio de domicilio. ¿Está Pablo de León también? Sí. Por el momento sí, hasta que se cierran los padrones nacionales. 30 tiene tiempo. Después de Semana Santa, claro. Pero si no hace cambio de domicilio, Elisa Carrió va a ir por la ciudad de Buenos Aires. Sí, y va a ir a pelearse con Lustó, claramente. En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí tenés una competidora menos en la provincia. Sí, Tendrás que enfrentar a Cristina en la provincia. Claro, el tema de las competidoras o los competidores no me preocupa. Ni siquiera sé si voy a ser candidata. Te quiero hacer escuchar a lo que dijo hoy Zaffaroni del crimen de Micaela García, un crimen terrible. Violación seguida de muerte. De una persona, Sebastián Wagner, que había sido condenado por 2 violaciones previas, salió 2 años antes de cuando tendría que salir, por un juez, el juez Rossi, que hoy está en la mira de toda la dirigencia política. Pero Zaffaroni, que en su momento ha tenido este concepto garantista, digamos, de otros jueces como Axel López, un juez que también había dejado liberado a violadores que después reincidieron y terminaron asesinando, no solamente violando. Fíjate lo que decía de Sergio Massa. Dice que este tipo de cosas no hubiesen ocurrido si se hubiese modificado el Código Penal. Los casos estos de personas que cometen violaciones, ¿son personas que tienden a reincidir? No todos, pero hay algunos que sí. Hay algunos que tienen una psicopatía sexual, sí. De algunos, no todos. No se puede generalizar. De algunos, no todos. No se puede generalizar. Y eso hay que determinarlo, y eso lo tiene que determinar un examen pericial serio. Por eso que nosotros lo pusimos en el proyecto de código para que sea ley para toda la nación, ¿no? Si hubiese estado vigente el proyecto que hicimos hace 3 años, no hubiera pasado. Y sin embargo, ese proyecto no estuvo vigente porque hubo un señor que se aprovechó de las circunstancias para instalarse políticamente. Me refiero a Sergio Massa. Bueno, ahí estaba Zaffaroni. Sí, a mí la verdad es que me parece que lo más ejemplar que he escuchado sobre esto ha sido nada menos que del padre de Micaela. El padre de Micaela tuvo una actitud y una posición realmente ejemplar, que es hablar sin odio, sin resentimiento, y me parece que justamente lo que alienta es eso. No puedes poner en discusión frente a un crimen como este la garantía o la no garantía. Yo creo que el juez, y el gran problema que hay con el juez, es que el juez desoyó los informes negativos que tenía y por eso lo liberó. Creo que hay cuestiones que hay que resolver, que este tipo de crímenes, como los de corrupción también, no deberían tener el beneficio de los procesos abreviados, porque me parece que eso es lo que permite otro tipo de acumulación de pruebas. A mí no me gusta, nunca me ha gustado la manipulación
manipulación de las víctimas ni del Código Penal, mucho menos para aprovechar situaciones como esta. Después de casos aberrantes. Sí, por supuesto. Margarita, muchas gracias por haber estado acá. Gracias por la invitación. Sé el esfuerzo que has hecho para llegar y te lo agradezco gracias a vos. especialmente. Bueno. Gracias, Margarita. Gracias. Bueno, vamos a ir a la